destrozado! ¡Te va a repetir toda tu vida! La directora de la Isla de las Tentaciones ha tenido que salir a explicar el fenómeno Montoya y cómo se vivió detrás de cámara todo este batiburrillo de emociones. Lo vivimos un poco como él, nosotros a veces también sufrimos. Empezaba respondiendo sobre las preguntas que le han hecho desde Telecinco para aclarar el meme viral. Meritxell explicaba que desde que ocurrió este momentazo sabían que iba a ser un hit de la edición, pero no se imaginaban la escala y los extremos actuales tan internacionales y que están muy sorprendidos con lo conseguido. Meritxell recuerda que antes de su ida Montoya llevaba unos días llegando al límite e iba a explotar porque había tenido varios amagos. Lo vimos en las hogueras y lo sufrió en sus camisas, que se arrancó en varias ocasiones debido a los nervios y desesperación. La directora destacaba la personalidad de Montoya, es muy pasional, sufre mucho, vive todo con mucha intensidad, es muy generoso, expresa fenomenal lo que le está pasando por dentro, recalcaba, y esto para un reality es lo mejor que puede pasar. Seguía diciendo que Montoya estaba muy enamorado de Anita, que era la primera vez que le había ocurrido en su vida, y lo explica sus estallidos inesperados. Nos quedamos en shock, Sandra Barneda sale corriendo, hasta el día de hoy no ha salido muchas veces corriendo detrás de un concursante. Todo esto ocurre en el contexto del visionado en el que Montoya y Sandra están viendo en directo a Villa Playa, en una pantalla con varias cámaras. La directora sigue explicando que ellos ya estaban prevenidos por si podía ocurrir algo y que había 5 operadores de cámaras preparados para cualquier cosa y una persona encargada de que si pasase algo inesperado actuase, como siempre está en todas las hogueras. Cuando Montoya empieza a correr, el realizador da la orden para que un operador de cámara le siga, otro operador se destrinca del trípode también, contaba la directora del reality. Fueron con él corriendo hasta la Villa de las Chicas, donde ya había cámaras robotizadas que siguieron captando todo lo que estaba ocurriendo. Y recalcó que Montoya encontró la villa él solito. Está muy iluminada, pero él no estuvo solo en ningún momento. Dinos qué opinas de cómo se vivió esto detrás de cámaras. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.